Estimados alumnos, bienvenidos a la primera clase virtual del curso Estructura y Función. En la primera semana tocaremos los temas de homeostasis celular y tejidos epitelial y conectivo. Todo esto corresponde a la primera semana de la unidad 1, que es la visión general del organismo humano. El logro de esta semana es que al finalizar la sesión, el estudiante describe la relación entre estructura y función del organismo humano, así como la definición y características básicas del mecanismo de homeostasis. Los contenidos de esta presentación son los siguientes: definiciones de estructura y función del organismo humano, niveles de organización en el ser humano, estructura general, función básica y localización del tejido epitelial y conectivo, estructura de la piel y principales células, la relación entre estructura y función celular, como queratinocito, fibroblasto, condrocito, osteocito y adipocito, como parte de los órganos y sistemas del organismo humano. Estructura y función. Observamos que la estructura siempre se correlaciona con la función. Son propiedades de todo organismo vivo y se encuentran estrechamente relacionadas una a la otra. Siempre se relaciona su estructura con su función. Así tenemos que la estructura del organismo comprende las partes que lo conforman y cómo se relacionan entre sí. Está estudiada por la anatomía. En cambio, la función del organismo explica cómo estas estructuras trabajan para lograr un objetivo y está estudiada por la fisiología. La célula. La célula es la unidad funcional del organismo. Vamos a detallar qué podemos identificar en la célula. La microestructura de la célula tiene nucleolo con envoltura nuclear y cromatina, todo parte del núcleo. También tiene membrana plasmática, tiene ribosomas, tiene retículo endoplasmático rugoso y liso, tiene aparato de Golgi, tiene mitocondrias, aquí están representadas de color amarillo y rojo, tiene centriolos, hay cilios y flagelos en algunas células, no en todas. Hay lisosomas y peroxisomas. Microbiosidades se observan en algunas células, tampoco hay en todas. Y todas las células tienen citoesqueleto, conformadas por microtúbulos, microfilamentos o filamentos intermedios. El núcleo. El núcleo es la zona separada por una membrana que rodea al nucleoplasma y contiene el ADN, el material genético. Contiene los genes, los cuales portan la información hereditaria, ADN, ARN, que será transmitida a la descendencia. Tenemos dos tipos de reproducción celular, asexual y sexual. Reproducción celular asexual es por mitosis, sin intercambio de información genética. La reproducción celular sexual es por meiosis, con intercambio genético y producción de gametos. Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ARN que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias y en el retículo endoplasmático. Son un complejo molecular encargado de la síntesis de proteínas, formado por dos subunidades, una mayor y otra menor, las cuales se asocian en presencia del ARN mensajero para poder traducir el mensaje contenido en el ADN.
pueden estar libres en el citoplasma o unidos a membranas, dependiendo del tipo de proteína a producir. Los ribosomas libres sintetizan proteínas para procesos citosólicos. En cambio, los ribosomas unidos a membranas sintetizan proteínas de membrana que serán secretadas y que estarán en otras organelas vesiculares. El retículo endoplasmático puede ser liso o rugoso. El liso no tiene ribosomas y participa en el metabolismo de los lípidos. En cambio, el retículo endoplasmático rugoso, que tiene esa apariencia debido a la gran cantidad de ribosomas adheridos a su membrana, tiene por función distribuir, recoger, almacenar y transportar las proteínas fabricadas en los ribosomas. También fabrica lípidos y construye la membrana nuclear. El aparato de Golgi está formado por un conjunto de sacos membranosos aplanados o cisternas dispuestos en paralelo y presentan vesículas asociadas a él. Tiene por función procesar, almacenar y clasificar las proteínas que recibe el retículo endoplasmático. Realiza la secreción celular, como se puede ver en la imagen. Las mitocondrias tienen ADN o genoma mitocondrial y esto permite estudiar los cambios evolutivos de una especie. Por eso, a las mitocondrias también se les llama reloj molecular. Las mitocondrias presentan una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna, un espacio intermembranoso que está aquí de color plomo entre ambas capas de membranas y tiene unas crestas mitocondriales que son las invaginaciones de esta membrana interna. Tiene una matriz mitocondrial de color celeste dentro de la mitocondria, cromosomas anulares y también tiene ribosomas. Las funciones de la mitocondria son: 1. Realiza la respiración celular. 2. Transforma la materia orgánica en energía, como ATP. Y 3. Son reguladores del epigenoma. Los centriolos son una pareja de estructuras que forman parte del citoesqueleto, semejantes a cilindros huecos. Tiene como función principal la formación y organización de los filamentos que constituyen el uso acromático cuando ocurre la división del núcleo celular. Son orgánulos que facilitan la división celular. Estos dirigen y coordinan el movimiento de los cilios y flagelos. Los cilios y flagelos, como pueden ver acá, son orgánulos que facilitan el movimiento celular. El cilio, un movimiento direccional de adelante hacia atrás, y los flagelos son movimientos con dirección en círculos. El citoplasma es una matriz o medio intracelular de consistencia semilíquida. Integra la mayor parte de la célula. Este medio es el lugar en donde se realiza el metabolismo celular. Se encuentran aquí suspendidas las organelas en un sistema endomembranoso. Y acá en el citoplasma ocurren los procesos metabólicos de la célula. Estas organelas o sistema endomembranoso es el sistema de membranas internas de las células, como nosotros, células eucariotas, que divide la célula en compartimentos funcionales y estructurales, denominados orgánulos. Toda célula posee la membrana plasmática, que es una capa compuesta por proteínas y fosfolípidos.
posee receptores para estímulos externos y señalización, la cual tiene como función separar el interior de la célula o intracelular del exterior de la célula o extracelular e intercambiar sustancias. La capacidad de la membrana de comunicarse con su entorno e intercambiar sustancias de manera selectiva permite a la célula mantener las condiciones del medio interno estables, es decir, mantener la homeostasis. ¿Y qué es el medio interno? El medio interno está formado por líquido que rodea a las células, que es el líquido intersticial, y forma parte del líquido extracelular. La sangre y la linfa también forman parte del líquido extracelular. Entonces, homeostasis, ¿cómo se define? Homeostasis es el mantenimiento del equilibrio del medio interno y es necesaria para la sobrevivencia de la célula y como consecuencia la sobrevivencia de nuestro organismo. No olvidar que homeostasis del medio interno significa equilibrio dinámico, no es estático. Entonces encontramos en ese medio interno fluidos con nutrientes como glucosa. También encontramos en ese fluido oxígeno, pH, los cuales son sustancias químicas y tienen que mantenerse en rangos de normalidad. Así también encontramos que la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura son condiciones físicas, las cuales también deben mantenerse en rango de normalidad. ¿Cuáles son los niveles de organización del cuerpo humano? Para comprender las actividades del organismo, se debe establecer la relación entre estructura y función en sus diferentes niveles de organización, es decir, celular, órganos, sistemas. Aquí los niveles de organización del cuerpo humano se inician con los menos complejos. Un nivel químico, representado por átomos y moléculas, pasando por el nivel celular, tisular, nivel orgánico y nivel de sistemas, en un orden progresivo de complejidad. Encontramos en el cuadro hacia la izquierda biomoléculas inorgánicas, como agua, sales minerales, y orgánicas, como carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Y a la derecha ya se encuentran las células. Encontramos tejidos, que es formado por conjunto de células. También órgano, es el conjunto de tejidos que lleva a cabo funciones vitales específicas. Ejemplo de órgano, el estómago, hígado, cerebro. De ahí vemos sistema, es el conjunto de órganos relacionados que trabajan en una actividad general. Ejemplo, sistema cardiovascular, sistema nervioso. Aparato es el conjunto de sistemas que cumplen una función común y más amplia, como el aparato locomotor, que está constituido por sistema muscular, esquelético, nervioso. Existe una interrelación entre los aparatos y sistemas del organismo humano. En esta imagen se puede ver cómo por fuera se encuentra el medio ambiente o entorno y tenemos el organismo, el cual está protegido por el sistema tegumentario. El cuerpo humano, protegido por el sistema tegumentario y lo protege del medio ambiente o nuestro entorno. Encontramos aquí también los sistemas digestivo y respiratorio que se encuentran en contacto con el medio ambiente. Aquí el sistema digestivo absorbe los nutrientes provenientes de los alimentos
Y el sistema respiratorio absorbe el oxígeno que viene del medio ambiente y llega hasta los pulmones. En cambio, la sangre va a distribuir estos nutrientes y oxígeno a todas las células de nuestro organismo. El sistema excretor y el sistema respiratorio eliminan los desechos metabólicos del cuerpo, como se observa en la imagen hacia la parte inferior, en donde vemos cómo es eliminada la materia no absorbida, las heces, y también el sistema excretor elimina productos metabólicos de desecho que contienen nitrógeno, que es la orina. Ahora podemos ver los sistemas que son clasificados de acuerdo a su contribución a las funciones vitales del ser humano. Es decir, para que el organismo se mantenga vivo es necesario el intercambio de información entre sus células y entre el organismo y el ambiente, es decir, el ecosistema en el que habita. Es decir, puede haber un intercambio con el medio ambiente y ¿quién proporciona ese intercambio? El sistema digestivo y respiratorio. Para el transporte de fluidos dentro del cuerpo participa el sistema circulatorio y el sistema excretor. Para lo que es estructura, soporte, protección y movimiento participan los sistemas tegumentario, locomotor e inmunológico. Y para el control y regulación participan 3 sistemas: nervioso, endocrino y reproductor. Entonces, ¿cuál es la definición de tejido? ¿Y cuáles son los 4 tipos de tejidos básicos? Como dijimos, tejido es el conjunto de células similares que realizan por lo menos una misma función. El conjunto de distintos tejidos formarán distintos órganos en el ser humano. Cada función o funciones que realizan los tejidos permiten el mantenimiento de la homeostasis y asegura la sobrevivencia del organismo en su conjunto. Básicamente, esos tejidos pueden ser de 2 componentes. 1, las células que lo conforman, y 2, el material extracelular que rodea dichas células, que se denomina matriz. Los 4 tipos de tejidos básicos en el ser humano son: 1, epitelial, que se encuentra arriba a la izquierda, forma la piel. Su función es revestimiento, también tiene epitelios glandulares. 2, tejido conectivo, que puede ser tejido conectivo propiamente dicho, cartilaginoso, óseo y sanguíneo, que son las 4 imágenes que se encuentran en la parte inferior, por debajo del brazo. El tejido muscular se puede subdividir en liso, estriado esquelético y estriado cardíaco. Y ahí se puede ver cómo el tejido muscular, en este caso estriado esquelético, viene del músculo que se encuentra en el brazo. Y por último, el tejido nervioso, como parte de las neuronas, por ejemplo. Entonces son 4 tipos principales de tejidos básicos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. No se olviden que los tejidos que no corresponden al tejido epitelial, muscular o nervioso están dentro del grupo de tejido conectivo. Continuamos la sesión con tejido epitelial. Encontramos que el epitelio o los epitelios se dividen en simples, una sola capa de células, o estratificados, que son más de una capa de células. Estos simples están aquí hacia la izquierda, de un color azul, algo plomo, que se subdividen en escamoso, en cúbicos, con o sin cilios, en columnares
y en pseudoestratificados. En cambio, los estratificados se subdividen en escamoso o plano, que puede ser con queratina, sin queratina, estratificado cúbico, estratificado columnar y por último de transición. Entonces el tejido epitelial se clasifica y se caracteriza básicamente por ser células que se encuentran muy próximas unas de otras. Las células epiteliales se mantienen juntas a través de uniones especiales y existe muy poca matriz entre estas células. Todos los epitelios se asientan sobre una membrana basal. La función principal es cubrir, proteger y transportar moléculas dentro y fuera del organismo. El tejido epitelial lo encontramos cubriendo superficies externas, como la piel, cubriendo las superficies internas de los órganos, como las mucosas, la mucosa de la boca, la mucosa del esófago, del intestino. Se encuentra tapizando las cavidades corporales, como el mesotelio, tapizando las paredes internas de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos, como el endotelio, y formando parte de las glándulas, tanto exocrinas como endocrinas. Los tipos de epitelios pueden ser simples, es decir, una sola fila de células apoyadas sobre la membrana basal, que puede ser plano, cúbico, cilíndrico o pseudoestratificado. El plano está formado por células aplanadas, como por ejemplo el endotelio. El cúbico, formado por células de base y altura similares. Por ejemplo, se encuentran en los túbulos renales. El cilíndrico está formado por células más altas que anchas y se encuentran en la vesícula biliar. Y el pseudoestratificado es similar al anterior, al cilíndrico, pero con núcleos a distintas alturas. Eso se encuentra en el epitelio bronquial. En cuanto a los epitelios estratificados, están compuestos de 2 o más filas de células. Tenemos al plano o escamoso, al cúbico, al cilíndrico y al transicional, o también llamado urotelio. El primero, el plano o escamoso, se denomina así porque la última fila posee células muy aplanadas, y eso lo vemos en el esófago. El segundo, el cúbico, tiene 2 o 3 filas de células cúbicas, y se puede observar en la unión ano-rectal. El tercero, el cilíndrico, puede tener 2 o 3 filas y la última es cilíndrica. Y eso se ve en los conductos excretores grandes. Y el transicional tiene varias capas. Y la última está compuesta de células grandes con capacidad de distenderse, el urotelio. En cuanto al epitelio glandular, las glándulas, ese tipo especial de epitelio, en donde las células producen una sustancia que es vertida al exterior. Ese proceso se denomina excreción y lo realizan las glándulas exocrinas. Las células que producen una sustancia que es vertida a la sangre se denomina secreción. Ese proceso lo realizan las glándulas endocrinas. Aquí tenemos en la imagen hacia la izquierda la glándula exocrina, cuya sustancia es vertida hacia el exterior, hacia la piel, una glándula sudorípara, por ejemplo, y hacia la derecha una endocrina, en donde la sustancia es vertida hacia la sangre, hacia un vaso sanguíneo. Estas son las diferencias. Por lo tanto, las glándulas pueden ser exocrinas, endocrinas y mixtas, es decir, ambas a la vez.
Las glándulas también pueden ser unicelulares o multicelulares. Entonces no olvidarse que las glándulas exocrinas, su producto es secretado al exterior y hacia una cavidad. Ejemplo, glándulas sudoríparas, glándulas salivales, poseen un conducto excretor. En cambio, las glándulas endocrinas, su producto es secretado a la sangre. Ejemplo, la glándula tiroides, la hipófisis, y carecen de conducto excretor. Las glándulas exocrinas se clasifican por su forma de secreción en apocrina, holocrina y merocrina. La apocrina, la parte apical de la célula, se secreta. Ejemplo, glándula mamaria. En la holocrina, toda la célula se secreta. Ejemplo, glándulas sebáceas de la piel. Y en la merocrina, la secreción a través de la membrana celular sin pérdida de la célula. Ejemplo, la secreción de la saliva. Las glándulas salivales tienen secreción merocrina. Por lo tanto, aquí podemos ver en resumen los diferentes tipos de epitelios, ya sean simples o estratificados. Otro tejido a estudiar es tejido conectivo. Y podemos ver de que está subdividido en propiamente dicho y especializado. El propiamente dicho se subdivide en laxo y denso, y este puede ser regular o irregular. En cambio, el especializado se divide en sangre, hueso, cartílago y adiposo. El hueso puede ser compacto o esponjoso, el cartílago elástico y hialino, fibrocartílago, y por último el adiposo puede ser blanco o pardo. El tejido conectivo tiene elementos estructurales. El tejido conectivo es uno de los tejidos más abundantes del ser humano y deriva del mesodermo embrionario. Está compuesto de abundante matriz extracelular y pocas células. Esta matriz o sustancia intercelular está formada por fibras de colágeno, fibras elásticas, también sustancia fundamental como proteoglucanos, ácido hialurónico y agua y electrolitos. Las células pueden ser fijas o móviles. Existen diferentes tipos de tejido conectivo localizados en ciertas regiones de nuestro organismo, como lo observan en la imagen. Cada tipo de tejido conectivo se especializa y se localiza en una parte del cuerpo para una función específica. Entre las funciones del tejido conectivo destacan conexión entre distintos tejidos, soporte, como hueso y cartílago, transporte de sustancias como la sangre y defensas también como los elementos formes de la sangre, específicamente glóbulos blancos. Aquí se observan los diferentes tipos de tejido conectivo y sus diferencias se observan y básicamente dependen de la proporción de matriz extracelular, es decir, los componentes de la matriz, y también el tipo de célula. Se dividen en 1. Tejido conectivo propiamente dicho, que tiene fibroblastos y puede ser laxo o areolar, y denso, regular o irregular. También puede ser reticular. En cambio, el tejido conectivo especializado puede ser 1. Adiposo, que puede ser blanco y pardo. 2. Óseo, el hueso puede ser compacto o esponjoso y las células son los osteocitos. 3. Tejido cartilaginoso, y ese cartílago puede ser hialino, elástico y fibroso, y sus células son condrocitos. Y 4, por último, la sangre.
El tejido conectivo propiamente dicho se observa azul y rosado por el tipo de tinción que es hematoxilina eosina, debido a las bases y ácidos que contienen estas células. Este tipo de tejido puede ser laxo o areolar y denso. El laxo, las fibras de colágeno, las elásticas y las células se disponen muy sueltas, muy separadas entre ellas, y lo encontramos uniendo otros tejidos. Su función es la de conexión. En cambio, en el denso, las fibras de colágeno son muy gruesas y se disponen formando hebras. Dependiendo del ordenado de las fibras, puede ser denso regular o irregular. Por ejemplo, en la dermis de la piel es irregular y en los tendones regular. Su función es de conexión y también de soporte. Por lo tanto, ¿a qué tipo de tejido conectivo propiamente dicho corresponde cada imagen? Aquí está la respuesta. El A tejido laxo o areolar, básicamente en la fascia. Lo que envuelve a los músculos se llama fascia, es una membrana. B corresponde al tejido denso irregular, eso lo vemos en la dermis, que está por debajo de la epidermis, es parte de la piel. Y C, tejido denso regular, eso lo vemos en los tendones. Otro tipo de tejido conectivo es el tejido adiposo. Está compuesto de adipocitos. Los adipocitos poseen vesículas en el citoplasma donde se almacenan lípidos, es decir, triglicéridos, y su función es de protección. En los recién nacidos se encuentra la grasa parda, que es capaz de producir calor. Otro tipo de tejido conectivo, óseo. El tejido óseo es un tejido conectivo compuesto de abundantes fibras de colágeno producidas por los osteoblastos y osteocitos. La matriz posee abundante calcio combinado con fósforo bajo la forma de cristales de hidroxiapatita. Es un tejido muy duro que brinda soporte al organismo. Se divide en compacto, que es la parte externa del hueso, y esponjoso o trabecular, que es la parte interna del hueso. El compacto, las células y fibras se organizan para formar la osteona, o también llamado sistema de Haber. Aquí estamos viendo una imagen en donde se puede ver claramente el hueso compacto con el sistema de Haber y el hueso esponjoso o trabecular. Y su forma es así. Justamente de ahí viene su nombre. Este tejido óseo compacto le confiere dureza y rigidez al hueso. En cambio, el tejido óseo esponjoso, las fibras y las células se organizan formando trabéculas en un enrejado con bastante espacio entre ellos. Este espacio es ocupado por la médula ósea o por tejido adiposo. El tejido cartilaginoso es otro tipo de tejido conectivo que está compuesto de fibras de colágeno producidas por células llamadas condrocitos dentro de las lagunas cartilaginosas, que se observa aquí grande en el centro de la imagen. Está formando grupos isógenos, grupos de células, y por fuera se ven las fibras elásticas. Y lo que rodea al cartílago se denomina pericondrio. Peri, alrededor de. Condrio significa cartílago. Por lo tanto, pericondrio es alrededor del cartílago. En esta vista, el tejido está siendo observado a mayor aumento en el microscopio óptico. Es por eso que las células se ven más grandes. Se puede reconocer condrocitos con mejor definición, matriz cartilaginosa y grupos de células denominados grupos isógenos. La matriz no sí posee tantos minerales, pero abundantes proteoglicanos. El tejido cartilaginoso es otro tipo de tejido conectivo. Es un tejido flexible que brinda soporte en las articulaciones y otras regiones. Se divide de acuerdo al tipo de fibras que posee, ya sea colágeno tipo 2, es decir, hialino. Si posee más fibras elásticas, elástico. Y si posee fibra de colágeno tipo 1, fibrocartílago.
Las características de cada una de ellas le confieren la capacidad de ser más duras y otras más flexibles. Dependiendo de su estructura, su función es diferente y su localización puede variar, como lo están observando ustedes en este cuadro. Entonces, ¿qué tipo de tejido cartilaginoso corresponde cada imagen? El A es cartílago hialino, que se encuentra en las articulaciones. El B, cartílago elástico, que se observa y se encuentra en las orejas. Y el C, el cartílago fibroso, básicamente en los discos intervertebrales. Por último, la sangre también es otro tipo de tejido conectivo. En esta imagen se observa una lámina de sangre periférica. Se reconocen varios glóbulos rojos o eritrocitos y dos glóbulos blancos, leucocitos. El de la izquierda es monocito, el de la derecha es un neutrófilo. La sangre es un tejido conectivo con una matriz líquida, llamado plasma sanguíneo, y se encuentra en el interior de los vasos sanguíneos, arterias, capilares, venas. La sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Las plaquetas también son llamadas trombocitos. Aquí vemos la sangre, su composición, hacia la izquierda el plasma y todo lo que contiene como agua, electrolitos, nutrientes, proteínas, hormonas, y a la derecha los elementos formas de la sangre, los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Las funciones básicamente transporte y defensa. Entonces, así se dividen los tejidos conectivos y se subdividen en diferentes tipos, tal como se ha explicado hace un momento. Para recordar el logro de la sesión, al finalizar la sesión, el estudiante describe la relación entre la estructura y función del organismo humano, así como la definición y características básicas del mecanismo de homeostasis. La conclusión de la sesión es: la célula es la unidad funcional del organismo, el medio interno es el líquido que rodea la célula, es decir, el líquido intersticial, el cual pertenece al líquido extracelular. Los tejidos son un conjunto de células. El tejido epitelial tiene función de revestimiento. El tejido conectivo tiene funciones de sostén, conexión, defensa y soporte. Todos los tejidos que no conforman parte del tejido epitelial, muscular o nervioso pertenecen al tejido conectivo. Bueno, mis queridos alumnos, espero que estudien y que esta clase les haya servido. Muy buenos días.